Iniciamos con la entrevista de Informa TVX correspondiente a este martes, 14 de julio del 2015. Importantes temas tenemos para abordar durante los próximos minutos, y es que continúan las obras de construcción del paso multinivel en el redondel de Naciones Unidas. De hecho, esta mañana se ha realizado un ajuste del tráfico vehicular, y de ese tema estaremos hablando en los próximos minutos con Felipe Rivas, director del Fovial, a quien me da muchísimo gusto recibir en este espacio de entrevista. Director, bienvenido a TVX. Muchas gracias, y gracias por la oportunidad de informar oportunamente este tipo de medidas, de ajustes que vamos realizando a lo largo del proyecto. Excelente. Desde ya ustedes los invitamos también a que participen de esta entrevista. Les recuerdo que las redes sociales están abiertas en @expresatvx y @canaltvx. Director, lo hemos señalado, continúa la construcción del paso multinivel en el redondel de Naciones Unidas. Esta mañana ha entrado en vigencia un ajuste de tráfico vehicular desde las 6 de la mañana. Me gustaría que usted nos explique en qué consiste ese ajuste. Sí, efectivamente, este día nosotros anunciamos la habilitación de un paso al frente de Multiplaza. Esta es una construcción de una vía que hicimos, una vía alterna auxiliar, de tal manera de que toda la ciudadanía que se conduce en el Pedregal hacia el redondel se va a desviar en ese carril auxiliar. Esto es una medida normal, pero realmente es un anticipo de obra que estamos realizando. Este ajuste va a facilitar que nosotros empecemos de inmediato a construir toda la parte de los cimientos o la base de los pasos multiniveles, y este es el punto central, porque al final la medida del carril complementario que hemos hecho, este carril auxiliar, lo único que hace es mantener el concepto que nosotros hemos dicho desde el inicio, es decir, en la zona de trabajo no vamos a hacer cierres, simplemente vamos a restringir el paso, y eso es muy importante para la ciudadanía, porque originalmente se preveía que ahí los 45.000 vehículos que circulan en promedio no iban a tener ningún acceso. Eso se ha modificado gracias a los modelos constructivos y al plan de tráfico que hemos diseñado, de tal manera que mantenemos la estructura de trabajo central, pero vamos anticipando obra. Gracias a ese esfuerzo que hizo la empresa, ahora tenemos nosotros prácticamente esta habilitación de ese carril paralelo, y nos permite avanzar en esta etapa que es significativa, o sea, toda la parte de la cimentación, de la construcción de bases, tanto en el Pedregal como en la Chiltepán, son fundamentales para luego la colocación de todo el paso, que ahí ya es otro nivel de infraestructura que se va a poder observar. Excelente. Pero también hemos avanzado en lo que hemos denominado la fase 1, que significa la ampliación de la parte de los carriles adyacentes al Mall Las Cascadas, que de hecho nosotros esperamos que este próximo viernes esté ya completo la parte de rodadura. Y también hemos avanzado en la escuela militar. Ahí el muro, como no se demuele todavía, pero al interior hay mucha obra avanzada, al igual que en el mismo redondel. También debo de agradecer a la población que ha tomado en cuenta todas las medidas que hemos recomendado. Por ejemplo, el uso de todas las calles y vías alternas. Fíjese que hemos tenido la ventaja que el tráfico ya propiamente en el redondel ha disminuido, y más los dispositivos que tenemos 40 policías de la División de Tránsito, así como los 40 gestores, ha permitido de que tengamos un manejo adecuado, incluso es menor que el que tradicionalmente tiene esa zona. Recordemos que aquí circulan 45.000 vehículos en promedio diario. Director, quiero retomar algunas de las cosas que usted nos ha dicho en estos minutos. Hemos hablado de un ajuste del tráfico vehicular que consiste prácticamente en habilitar un carril auxiliar, como usted ya lo ha dicho, que pasa frente al centro comercial Multiplaza. ¿Me deja claro cuál es el sentido quienes toman este carril auxiliar? O sea, los carros que vienen desde la calle Chiltepán y se dirigen hacia el Pedregal, ¿o es viceversa? De los que vienen de Pedregal, del que van de Pedregal hacia el redondel, ahí va a haber una desviación que es este carril auxiliar.
y va a haber, por supuesto, una barrera sobre el carril principal, porque ahí es donde se construye la base de las nuevas estructuras de los pasos multiniveles. Muy bien. ¿En qué cambia habilitar este carril auxiliar de lo que hemos tenido hasta este momento en esa misma zona? Pues básicamente se mantiene, por eso nosotros insistimos, a lo largo del proyecto no vamos a hacer cierre, simplemente restricción de paso, pero en concreto se mantiene el mismo carril, solamente que hay una pequeña desviación, pero va a dar al mismo sentido, que es el redondel Naciones Unidas, y del redondel Naciones Unidas se puede tomar tanto la Jerusalén, la Chiltepán o la autopista General Cañas. Es decir, tanto el sentido que dirige hacia la calle del Pedregal como el sentido que dirige hacia el redondel de Naciones Unidas se mantiene habilitado. Eso se mantiene habilitado, todos se mantienen habilitados. Por eso dijimos, solo se restringe porque hay unas zonas de trabajo que tenían 2 carriles y únicamente tenemos disponible 1, pero los procesos de ampliación continúan. Es decir, recomendaciones nuevas para los automovilistas no existen, es decir, las mismas que están hasta ese momento. Se mantienen, usar rutas alternas como la autopista General Cañas, la Monseñor Romero, Merliot, el sistema de redondeles que viene desde la zona rosa, desde el hipódromo, se mantiene de que planifiquen mejor su ruta, si tienen que ir a esa zona que lo hagan con tiempo prudencial, y en el mejor de los casos que utilicen y que atiendan sobre todo la Policía Nacional Civil y los gestores de tráfico, que eso nos ayuda enormemente y como le digo, ha sido un llamado que ha funcionado mucho con la ciudadanía y la gente que ha tenido que ir a esa zona porque es su fuente de trabajo o alguna actividad comercial, lo ha hecho de mejor manera porque el flujo ha estado en mejores condiciones. Excelente, director. Reiteramos, no hay un cierre de las arterias, simplemente esto continúa como hasta ahora, teniendo en cuenta que se ha habilitado un carril auxiliar. Quiero preguntarle qué pasa con los autobuses que circulan por esta zona. Hablamos de la ruta 101 de bus, la 152, 42C, 42A. ¿Hay también disposiciones especiales para estas rutas que se circulan por acá? En su oportunidad, el Viceministerio de Transporte, como el ente regulador, hizo una redefinición de las rutas, hizo un anuncio y todos ellos ya conocen. Hay algunos que todavía pasan por el sector, modificando eso sí las paradas de buses, y ahora con los gestores de tráfico ya hay un mejor ordenamiento, porque generalmente el transporte público no atiende de inmediato las orientaciones que se le hacen, sobre todo cuando están en la zona de trabajo, pero ahora ya se ha ido adecuando esto y efectivamente es una regulación que hace el viceministerio, no solo en el caso de los buses, sino también en el transporte pesado. Bien. Ellos tienen restringido el acceso en horas de mayor trabajo en la obra física del proyecto. Excelente. Para ellos ya existen rutas alternas, lo ha dicho. Por ejemplo, no circulan en esta zona, sino que siguen tomando, por ejemplo, la ruta 101 de bus. Tienen rutas alternas, pero también hay algunas que pasan siempre sobre la obra, pero es más restringido. De acuerdo. Director, usted ha señalado que estas disposiciones están siendo tomadas en esta primera fase de la construcción, la cimentación, el establecimiento de las bases. ¿Cuánto dura esta fase? Nosotros tenemos una fase original, tenemos una fase 1, hay que decir, el proyecto dura 10 meses, correcto, que está distribuido en 4 fases, empezó en mayo y termina el próximo marzo. Estamos hablando de una inversión de $17 millones y que está resolviendo los 45.000 vehículos en promedio que circulan por la zona. Es una obra que genera inversión, empleo y que resuelve la problemática. Pero en esta fase nosotros la vamos a ir combinando, por eso hacemos anuncios progresivos. Por ejemplo, la fase 1 termina el 26 de agosto, pero como el clima, las condiciones en la zona de trabajo nos está permitiendo avanzar obra, y por eso hemos hecho este anuncio y esta adecuación en esta misma fase. ¿Por qué? Porque ahora vamos a poder trabajar esa base, esa base de los puentes.
Si nosotros mejoramos los rendimientos, de igual manera haremos muy pronto otros anuncios sobre las bases, los cimientos de la otra infraestructura, de la parte de la calle Chilchupán. De hecho, ahí ya hay excavaciones importantes que se han avanzado. También para cimentar pilares del puente. De los dos puentes, sí. Eso nos va a permitir mejores rendimientos. Hoy por hoy no podemos anunciar cambios a esa programación estratégica, pero sí podemos ver ya una perspectiva de avance. No podemos decir más aspectos relacionados a la obra porque ahí estamos en época de lluvia y no sabemos cómo va a estar todo el comportamiento total, pero lo que sí podemos visualizar desde ya es un avance considerable porque la empresa tiene una expertise muy elevada y hay mucha obra también que no se hace en la zona de trabajo y que ya está avanzando. Director, tengo que hacer la primera pausa. Antes de irnos al corte, solo me reitera, no hay modificación entonces para lo estimado de terminar esta obra dentro del plazo de los 10 meses, o sea, se mantiene esa planificación. Se mantiene la planificación de 10 meses de ejecución en 4 fases diseñadas, las cuales se irán combinando y en la medida que tengamos avances significativos, ahí podremos considerar en meses adelante si va a haber un resultado mejor en términos de anticiparnos en la entrega de esta obra. Excelente, director. Nosotros tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Felipe Rivas, director del FOVIAL, se encuentra con nosotros. Hablamos sobre la construcción del paso multinivel en el redondel de las Naciones Unidas. Ya regresamos. Continuamos con esta entrevista en Informa TVX. Felipe Rivas, director del FOVIAL, se encuentra con nosotros. Estamos conociendo aspectos en la construcción del paso multinivel en el redondel de las Naciones Unidas. Director, usted ya señalaba, daba algunos también aspectos de este ajuste de tráfico vehicular. Hablamos de habilitar un nuevo carril en esta zona cercana al redondel que está siendo intervenido. Yo quiero preguntarle algo porque ahora nos encontramos en esta fase de cimentación y establecimiento de la base de los puentes. ¿Qué pasa con la construcción del paso subterráneo y los pasos superiores que también se tienen previstos? Estos, cuando inician, se tiene previsto que sería la última fase, entiendo. Hay una combinación de la fase 2 finales de la fase 2 con la 3 para empezar, pero lo que pasa es que todo está interrelacionado. No es que no es tajante. No es tajante en ninguna de las fases. De hecho, le puedo decir, en estos momentos ya estamos avanzando bastante en la ampliación de lo que es la parte de rodadura o de las vías de la escuela militar. Usted podrá ver todavía el muro que está a esa altura, pero adentro del muro nosotros ya tenemos un avance importante de la parte vial. ¿Podemos hablar de porcentaje de avance? En términos generales no sería recomendable porque en las primeras fases hay mucho estudio de confirmación. Por ejemplo, en el redondel propiamente nosotros hemos hecho bastante estudio que confirma los diseños, que consolida diseños y si es necesario hacer algún tipo de ajuste o descubrir algunas cosas que a veces no están en los planos de las instituciones públicas. Hasta ahora no se ha obtenido un hallazgo que modifique. No, que modifique no, pero que sí fortalece el proyecto, el diseño. Por ejemplo, de repente encontramos una caja de un colector de aguas lluvias que no estaba identificado por nadie, ni en el diseño, ni en los planos de ANDA, etcétera. Eso suele suceder en estos proyectos. Y eso hace que haya obra complementaria como un bypass o una adecuación, pero eso es normal. Pero a la par sí nosotros llevamos todos estos estudios de confirmación, por eso es que estas etapas son más de consolidación del diseño y de esos estudios. A pesar de eso, los 3 frentes de trabajo, los 4 frentes de trabajo que se han iniciado, que es en el redondel, en la zona del centro comercial, así como en frente de Multiplaza y en la escuela militar, ahí hay avances significativos. Entonces, cuando hablamos del túnel, estamos hablando de que primero tenemos que hacer esa ampliación. Con esa ampliación nosotros empezamos ya la parte preparativa del acceso. Sin embargo, hay un tema vinculado al túnel que no es visible porque también hemos tomado algunas medidas de seguridad complementarias
que en otros proyectos no se han dado. Si usted se fija, ahora hay láminas de protección en todas las obras. Entonces eso no permite que la ciudadanía visualice algunas cosas, pero es por la misma seguridad. Entonces en el propio redondel nosotros ya estamos haciendo trabajo sobre el túnel, porque ahí hay unas obras que van preparativas sobre eso, pero también en la entrada, y que es la parte de la ampliación de la escuela militar, esos accesos son precisamente para entrar a trabajar propiamente el primer acceso del túnel, que se van a trabajar en paralelo, el acceso y la salida, que es por el sector de Multiplaza, lateral, pero que se conecta directamente a la autopista General Caña. Es decir, ahora, eso es de otra fase. Lo que pasa es que no son fases cerradas, sino que van secuencialmente y armonizadas. Por eso es que nos ha permitido hacer esto de inmediato y empezar a decir, bueno, trabajemos ya las bases de estos pasos superiores. Excelente. Hasta que no existe la ampliación de estos carriles aledaños a la escuela militar, entonces no podemos hablar de la intervención de un túnel. Es que la intervención del túnel está para la fase 2. Correcto. Ahí es donde 2 y 3, pero ahí hay una combinación, como le digo, pero vamos a centrar o vamos a priorizar los pasos superiores. Perfecto. Director, quiero que hablemos de lo que se ha ejecutado hasta este momento y que hablemos de cifras. 17 millones de dólares es lo que se está presupuestado para la construcción de este paso multinivel. Hablamos que esto incluye tanto la construcción como la supervisión de la obra. Sí. ¿Cuánto de este monto ya ha sido entregado tanto a la empresa constructora como a la supervisora, director? Fíjese que nosotros como política entregamos un anticipo. El 30%. El 30% de anticipo, que es con el que ellos empiezan a operar. Pero de ahí viene toda la estimación de cada una de las obras. Nosotros manejamos costos unitarios, es decir, que hay una estimación que es sobre la cual ellos van trabajando cada cierto periodo. Esa estimación se basa en el costo unitario de lo que está sucediendo en el proyecto. Y esto tiene, por supuesto, un sistema de control completo que es de la supervisión. El contratista, por supuesto, de lo que propone la obra, que está en el diseño, el aval de la supervisión y de nuestro administrador. Ahora, nosotros tomamos en los proyectos grandes una medida complementaria y lo hemos hecho, por ejemplo, en esta obra importante en Sonsonate, Cajutla, que es una inversión de 48 millones de dólares en 24 kilómetros, y es pedirle a la Corte de Cuentas una auditoría concurrente. Eso nosotros esta semana también lo haremos en este proyecto. En nosotros, a la par de que está el contratista, el supervisor y nuestro administrador, está la Corte de Cuentas. Bien. De hecho, en todos los proyectos de esta magnitud tenemos ahí presente, y eso ayuda bastante a ver todos algunos aspectos técnicos de la obra y que ellos también puedan verificarlo y certificarlo in situ. Y entonces no esperamos a que finalice la obra para saber algunas cosas y adecuaciones que van en el camino. Y ellos también conocen la ejecución oportuna. Entonces eso es en términos generales. Ahora, las estimaciones se van produciendo en esa medida. Lo que sucede es que las empresas grandes no siempre hacen las estimaciones tan aceleradas, porque tienen un capital de trabajo que les permite el soporte necesario para avanzar. En cuanto a las estimaciones de la programación que tiene la empresa supervisora, ¿sí se está cumpliendo con esos plazos de construcción? Hoy por hoy, como le decía, como estamos iniciando la obra, tendremos de avance general un 2%, pero ese 2% no refleja todo el esfuerzo que representa el trabajo de arranque de un proyecto de esta naturaleza, porque hay mucha obra y estudio complementario que generalmente lo realiza la empresa constructora, incluso gestiones adicionales. Por decirle algo, de repente se encuentran algunas conexiones de agua lluvias, colectores o tuberías, o por ejemplo cables eléctricos. Ahí se ha hecho una buena gestión
con las empresas del sistema eléctrico, de la telefonía, que estaban ahí y que hay que hacer toda una gestión y un traslado, una reubicación. ¿Eso no está contemplado dentro de lo estimado en el avance? Siempre están considerados, pero son responsabilidad de las empresas cuando es privado, y cuando es público, ahí sí está incluido dentro del proyecto. Por ejemplo, no se ve en el porcentaje de avance. Es lo que no se refleja en el porcentaje de avance, por eso nosotros el arranque no lo consideramos tan importante reflejarlo en términos de porcentaje. Sin embargo, posteriormente sí, y de hecho ustedes en un par de meses van a ver ahí algunas aspectos ya propiamente constructivos que va a empezar a impresionar, digo yo, en términos generales a la población, porque hay una etapa donde sí se dinamiza bastante la obra. Excelente. Director, usted ha dicho, hemos entregado, como es ya común en este tipo de contratos, el 30% de anticipo, pero el resto de desembolsos, ¿en qué fase será ir entregando y en qué porcentajes? Todo el anticipo, porque es una condición que tenemos nosotros en todos los proyectos, pero ellos tienen que empezar a descontar ese anticipo con obra, y son las estimaciones. De ahí viene todo un proceso de estimaciones, ya no hay desembolso, sino es sobre la base de las estimaciones, y las estimaciones son sobre la base de costos unitarios de la obra, y esto se consume en ese 30% o pueden pedir sobre la base de obra grande, física de eso. Me corriges si me equivoco, pero ese tipo de desembolso no es el mismo que se utilizó en la construcción de la terminal del Citrams, es otro. Bueno, el Citran es otra digamos, metodología, porque el Fovial tiene todo estandarizado, y en todo lo que es Citran se maneja sobre la base de la política BID, porque es un préstamo de 45 millones. Ahí no hay costo unitario. Entonces ahí depende el modelo que hayan utilizado. Eso es más competencia del Viceministerio de Transporte y los modelos que ellos hayan decidido y acordado con el banco. Cuando es con un préstamo, todo lo aprueba y da la no objeción el banco. Entonces, pero sí se rigen no por la ley LACAP, que es la que nos rige a nosotros en este tipo de obras. Ellos se rigen por la política BID, que queda suscrita en el convenio de préstamo y se vuelve ley de la República. Entonces ahí las modalidades cambian dependiendo de los tipos de licitación también que se ejecutan. Pero para cada uno de los procesos el Citran ha contado con la no objeción del banco. Correcto, y es un procedimiento totalmente diferente a lo que se establece. Sí, totalmente diferente. Excelente. Director, este tipo de intervención, por supuesto que también está generando empleo para salvadoreños. A mí me gustaría que usted nos pueda comentar si ya hay números de cuánto esta obra está representando en trabajo, si hay trabajo disponible, por ejemplo, también para alguien que quiera sumarse a esta obra. Sí, mire, en general el trabajo de Fovial, por eso insistimos, el Fovial mantiene la red vial principal, es el activo clave de nuestro país, y en cada obra es inversión, empleo, competitividad y desarrollo. Y efectivamente cada una de estas obras tiene un estimado. Hoy nosotros en esta obra tenemos 250 empleos directos, ya ha sido contratado, va por fases, pero la mayor parte ya ha sido contratado, incluyendo los gestores de tráfico que los pagamos nosotros. Solo ahí hemos generado 40 empleos para 10 meses. Lo que también hemos tomado en cuenta en esta oportunidad es una armonización con los municipios priorizados para impactar en la parte de violencia. De hecho, el sábado teníamos una conversación con varios alcaldes de estos que han sido identificados para tener un lanzamiento más armonioso con las medidas de seguridad, y estamos generándoles ese link con la empresa para que fluya el empleo en estas zonas más complicadas. Pero el Fovial tiene otros programas, tiene el programa de microempresas a nivel nacional, digamos, donde ahí promovemos empleo para mujeres y jóvenes en riesgo en comunidades altamente vulnerables, y todos nuestros proyectos promueven empleo local para que armonice precisamente con esto. Este proyecto solo en empleo directo está generando 150.
cuenta. Excelente inversión pública que está generando empleos, usted lo ha señalado. Director, yo tengo que cerrar esta entrevista, pero antes de irnos me gustaría que usted dejara ya esas recomendaciones finales nuevamente para los automovilistas, también esas personas que hacen uso del transporte colectivo en el marco de esta importante obra. Sí, primero agradecerle a la población y a los medios de comunicación por permitirnos estar permanentemente trasladando las medidas oportunamente. Pero siempre el llamado a que usen las rutas alternas si no tienen ninguna actividad dentro del perímetro del proyecto, que es importante que utilicen la autopista General Cañas, la Monseñor Romero, Merliot, etcétera, todos estos dispositivos que hemos creado, que dicho sea de paso, los hemos preparado también en cuanto a bacheos generales, a generar condiciones, y que atiendan, por supuesto, a los gestores de tráfico y a la policía si tienen que entrar a la zona. Está fluido, no vamos a hacer cierres, pero que tomen el tiempo necesario cuando van a entrar a esa área de trabajo, que respeten la señal, que es por su seguridad y por la seguridad de los trabajadores, y que recuerden que estamos resolviendo un problema, que es ese congestionamiento de los 45.000 vehículos que circulan en la zona, y que eso viene, y esta obra viene particularmente a dar un respiro importantísimo en ese sector. Felipe Rivas, director del FOVEAL, ha sido un gusto tenerlo en este espacio de entrevista y conocer más detalles de esta obra. Le agradezco el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista. Les recuerdo que viene en repetición esta noche a las 11 y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Hacemos una pausa, al regresar más noticias.